Bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Estamos entonces en el programa constante de lunes a viernes a la luz de las Escrituras. Estamos saliendo, ¿no es cierto?, por cuadrangulares.cl, que es la radio cuadrangular, y también por Facebook, que también es parte de la radio, ¿no? facebook.com/radio.cuadrangulares. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, enseñando día a día. Estamos ya en el capítulo 4, hermanos, pero en la segunda parte, 4 del 23 en adelante, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos versículos que nos puedan dar algunas, que nos van a guiar en esto de la enseñanza. Bueno, les motivo, hermanos, a poder compartir estos audios o estos videos, compartirlos con gente que necesita aprender o que necesita repasar algunas cosas. Es bueno, hermanos, el estudio de la palabra es fundamental, es muy fundamental, es muy importante que podamos, ¿no es cierto?, ir aprendiendo día a día la palabra del Señor. Así que un abrazo entonces en este día, que Dios les bendiga. Dice la palabra así, cuando del 23 en adelante, 4:23 en adelante. Cuando los soltaron, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Aquí hay un regreso victorioso, hermano. Y les contaron todo lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos. Después de escucharlo todo, elevaron a Dios una oración unida, diciéndose: Soberano Señor, tú eres el creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Ya tú habías dicho por medio del Espíritu Santo por boca de tu siervo David: ¿por qué rugen las naciones y los pueblos se confabulan en inútiles planes? Los monarcas de la tierra se ensoberbecen y los gobernantes forman coaliciones contra el Señor y contra su rey ungido. Eso es lo que estamos viendo en esta misma ciudad en la que se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú has ungido como Mesías para hacer con él todo lo que habías decidido de antemano en tu poder y en tu programa. Ahora, Señor, mira en qué situación nos encontramos por sus amenazas y concédenos a tus siervos que proclamemos tu mensaje sin miedo ni inhibiciones, mientras tú mismo intervienes para realizar milagros de sanidad y otras demostraciones de tu poder que confirmen quién es tu santo siervo Jesús. Bueno, entonces aquí, hermanos, encontramos que después de orar hubo un temblor, una sacudida, ¿no es cierto?, en el lugar donde ellos estaban reunidos. Imagínense, hermanos. Todos fueron llenos, dice, del Espíritu Santo. Claro, y se lanzaron, ¿no? Se lanzaron a predicar el Evangelio con una libertad y una confianza que eran prácticamente inconmovibles. Por lo tanto, en este pasaje, hermanos, nos encontramos con la reacción de la iglesia cristiana en el momento de peligro. Ese es un poco el centro de esta segunda parte. ¿Cómo reacciona, hermanos, la iglesia, ¿no?, en los momentos más duros y más críticos de aquella época? Y se habría podido pensar, hermanos, que cuando volvieron, Pedro y Juan contaron, hermanos, lo que les había sucedido, lo que les había pasado, y se apoderaría de la iglesia una gran depresión. Aparentemente podría haber sido así. Al considerar, hermanos, los problemas que se le estaban viniendo encima uno y otros, comenzaban las principales organizaciones de aquella época, comenzaban a perseguirlos. Pero lo que ni siquiera se les pasó por la cabeza es que tenían que obedecer, en este caso, a ese consejo, al Sanedrín, ¿no es cierto?, y que tenían que dejar de hablar de Jesús. Por el contrario, hermanos, ¿ya? Por el contrario, hermanos, vinieron a sus mentes unas convicciones, pero enormes, una fortaleza, hermanos, nunca antes vista. Y de hecho, observemos algunas, un parcito nada más. Por ejemplo, estaban convencidos del poder de Dios, convencidos absolutamente del poder de Dios, hermanos. El creador y sustentador de todas las cosas estaba de su parte. Imagínense la alegría que sentían, hermanos, ya. De hecho, hermanos, se cuenta una vez que
el enviado del Papa amenazó, dice a Lutero, con lo que le sucedería si persistía con su actitud, y le advirtió que todos los lo que parecía que estaban con él lo iban a abandonar. Y después en el fondo le dicen, bueno, ¿y dónde vas a encontrar entonces después que todos te abandonen? Le preguntó este hombre, el enviado del Papa. Entonces él le dijo, bueno, como ahora, le contestó Lutero, ¿dónde me voy a encontrar? En las manos de Dios. Entonces, para los cristianos, hermanos, quien está con nosotros es mucho más que todos los que puedan estar en contra de la iglesia o de los creyentes. Una segunda cosa que vino sobre ellos, hermanos, que estaban totalmente convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. En realidad, la rebeldía humana ha tratado y ha intentado. Yo recuerdo épocas donde quisieron eliminar la Biblia de todas las formas posibles, pero nunca han podido, hermanos. De hecho, la palabra que traducimos aquí por rugir, ¿por qué rugen las naciones? Que, ¿no es cierto?, que era un salmo. Se usa, hermanos, del relinchar de los caballos bravos, ¿no es cierto?, que patalean y mueven la cabeza, ¿no es cierto?, pero el fin de cuentas tiene que someterse a la disciplina de las riendas. Y aquí el que tiene las riendas es el Señor. Y así los hombres, hermanos, puede que hagan gestos de desafío contra Dios, pero Dios siempre prevalecerá. Siempre Dios va a tener la razón. Y una tercera cosa que ellos se llenaron es que trajeron a la memoria, obviamente, el recuerdo de Jesús. Recordaron cómo Él había sufrido y cómo había triunfado. Y ese recuerdo les devolvió, hermanos, nada menos que la confianza, porque es suficiente, hermano, que el discípulo sea como su Señor. Oraron, ¿no es cierto?, para que Dios les diera valor. Otra cosa que hicieron importante, mire, oraron, se pusieron a orar. Apenas escucharon todo esto de cómo les había ido ahí en ese encuentro con el Sanedrín, hermanos, y comenzaron a orar para que Dios los fortaleciera. Y no pretendieron enfrentarse, hermanos, con la situación dependiendo de sus propias fuerzas, porque ellos sabían que no podían solos, sino que buscaron, hermanos, el poder que está por encima de todo. Buscaron nada menos que al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, con todas sus fuerzas, y comenzaron a clamar. Y también vemos el resultado, obviamente fue el don del Espíritu Santo. No solo tembló ese lugar, sino que, hermanos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí vemos que se cumplió la promesa y no se encontraron desasistidos, así solitarios o así abandonados, no. Recibieron el valor y la fuerza que necesitaban, hermanos, para testificar, cuando su testimonio los podía llevar, hermanos, prácticamente a la muerte. Pero ahí estaban ellos. Entonces, hermanos, quiero detallar estos versículos un poquito más. Ya los versículos 23, como dije inicialmente, en adelante, a ver hasta dónde voy a llegar. Déjeme mirar, del 23 al 31 más o menos, ¿no? Ahí voy a ir observando algunos detalles para que usted pueda ir impregnándose un poco más de la palabra. De hecho, hermanos, la iglesia primitiva entonces empieza a orar por valentía. Miren lo que pedían. Pedían valentía, hermanos. ¿Te fijas el detalle? Entonces, ellos reconocen a su Señor, reconocen a su Dios, y dice, y cierto, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Ya? O sea, Pedro y Juan tenían buenas noticias que contar. Y podemos imaginarnos con ellos diciendo, pudimos contarles de Jesús, pudimos hablarles de Jesús. Ellos se dieron cuenta, hermanos, que somos como Jesús. Nos dijeron que no le contaran a nadie ni a otros acerca de Jesús. Y en respuesta a la comunidad primitiva cristiana, en este caso los suyos, probablemente los apóstoles y algunos otros que estaban ahí juntos tuvieron una especie de junta de oración, ¿ya?
Y aquí vemos que estaban ocurriendo eventos muy fundamentales, eventos importantes, y que los estaban motivando, ¿no es cierto?, a la oración. ¿Sí? Y dice, hermanos, entonces que alzaron unánimes la voz. O sea, ellos oraron vocalmente, comenzaron a orar, y ciertamente es posible orar en silencio, ¿no es cierto?, en nuestras mentes, pero enfocamos nuestros pensamientos más efectivamente cuando hablamos en oración, ¿no? Entonces, ahora, la palabra voz está en singulares. ¿Qué significa? Esto significa que no todos oraron individualmente, hablando todos al mismo tiempo. Entonces dice que una persona oró y todos estuvieron de acuerdo con esa oración, de modo que realmente estaban orando con una sola voz y el resto apoyaba. Dice que unánimes ellos levantaron su voz a Dios, y esto significa, hermano, que no todos oraron, como dije, oraron a la vez, y seguramente eso habría sido una especie de confusión. Cuidado con el desorden, ¿no es cierto?, en las reuniones, una cantidad de personas hablando al mismo tiempo de manera ruidosa, quizás con demostraciones exteriores, es una evidencia, hermano, de que el Espíritu Santo no está dirigiendo, porque Dios no es un Dios de desorden. Entonces es interesante cuando pedimos y nos juntamos a orar. Entonces le decimos ya a tal hermano, ya hermano, levante la oración, porque ahí nosotros vamos a estar ahí. Estamos con este objetivo, este es el propósito. Usted ora, o después ora usted, o ora el otro. Y así vamos, orando al Señor, y todo el resto va apoyando. Dice que estaban unánimes. Ellos oraron, hermanos, en unidad. No hubo conflicto, no hubo contiendas entre ellos. No había un grupo diciendo, debemos orar por esto, y el otro diciendo, no, debemos orar por esto otro. No, tenían la misma mente, ¿no es cierto?, cuando oraban, ¿no es cierto?, en el mismo objetivo, el mismo propósito, ¿ya? Entonces empiezan a orar, ¿no? Empiezan a orar, y aquí quiero detallar un poco la oración. Cuando le dicen, Señor, tú eres el Dios. Lo primero, hermanos, que empezaron por recordar es a quién estaban orando, y oraban al Señor de toda la creación, o sea, el Dios de todo poder. A ese Dios estaban orando. Y esta palabra Señor no es la palabra usual para Señor en el Nuevo Testamento. Es una palabra griega, hermanos, que es déspotes. Y era una palabra usada, hermanos, fíjate, para un dueño de esclavos, ¿ya? O gobernador, cuyo poder no puede ser cuestionado. ¿Ya? Oraban con poder y confianza porque sabían que Dios estaba en control. Entonces, cuando oramos, a menudo olvidamos a quién oramos. O peor aún, oramos a un Dios imaginario de nuestras propias ideas. Entonces, los discípulos tenían poder en la oración porque sabían a quién se estaban dirigiendo, a quién estaban orando. Luego pasamos a los versículos 25 al 28, hermano, cuando dice que ellos entonces empiezan a orar a la luz de las Escrituras. Siempre ese cuidado hay que tener, ¿eh? Cuando oramos siempre tenemos que estar pendientes cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el pensamiento de Dios. Y ellos dicen, hermano, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Te acuerdas que ahí aparece esa palabra? Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces aquí en estos versículos, hermanos, cuando dice por boca de David tu siervo dijiste, Pedro estaba hablando por todos los discípulos, recordando que oraban unánimes. Reconoció entonces que las palabras del Antiguo Testamento, en este caso el Salmo 2 para ser exacto, hermanos, realmente eran las palabras de Dios, eran las palabras del Señor. Dios estaba hablando por boca de David, su siervo. Y aquí es un punto importante, hermano. Pedro creía que las palabras entonces del rey David, registradas aquí en este salmo, el Salmo 2, eran actualmente las palabras del Señor Dios, dichas por boca de David. Y Pedro tenía una perspectiva alta entonces de las Santas Escrituras, fíjate. Él podía captar y entender cuando una profecía se cumplía. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas?
Y aquí entonces vuelvo a repetir, Pedro cita entonces el Salmo 2 porque él y los otros discípulos entendían lo que había pasado al ver que la Biblia dice al respecto. Entonces del Salmo 2 se entendía que debían esperar este tipo de oposición. Entendían que eso iba a suceder. Es como decir, nosotros tenemos que comprender que la iglesia cada vez va a ir siendo acorralada, cada vez vamos a ser bombardeados con situaciones contra la moral y etcétera, y seguramente va a crecer un montón de cosas en contra de la Escritura. Ya, de caso, ellos sabían el tipo de oposición, ya, y en el fondo pudieran entender y comprender y confiar, diría yo, que Dios estaba en control de todo. Si pasan ciertas cosas es porque Dios así lo permite, ¿no? Dios tiene control absoluto. Entonces el Salmo 2 expresa, hermanos, plena confianza en Dios y su victoria. Él es el rey, Él es el gobernador en Sión. Quizás los siervos pueden ser atados, pero la palabra de Dios no puede ser atada. Y aquí vemos, hermanos, que y esa, la palabra esta, la que contiene la palabra del Señor, esta es la palabra del Evangelio desatada, poderosa y libre, que se comienza a extender en ese entonces, porque aquí estamos hablando de los primeros pasos de la iglesia primitiva, hermanos. Se extiende desde Jerusalén, que era esa remota ciudad del Imperio Romano, para permear, ¿no es cierto?, y eventualmente transformar el mundo entero, porque eso es lo que hizo. Y comienza a moverse por todas partes hasta llegar al mismo Roma, hermanos. Entonces cuando oramos, debemos, ¿no?, en este caso, debemos ver nuestras circunstancias, todo lo que ocurre a tu alrededor. Debemos mirarla a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estamos en conflicto, quizás necesitamos saber, hermanos, que la Escritura dice, hermanos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿no es cierto?, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Recuerde eso, hermanos. En este mundo va a haber oposición, una oposición férrea, enorme contra el pueblo de Dios, y eso no es discutible. Entonces también vemos, hermanos, viendo nuestras circunstancias a la luz de la palabra de Dios, también significa que hay un problema de pecado, ¿no? Cuando vemos esto a la luz de la palabra, que vemos que hay un problema de pecado, entonces debemos decir con el salmista, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ese es el Salmo 32, del 3 al 4. Y quizás estemos en el mismo lugar que el salmista, quizás estemos viviendo situaciones de pecado, ¿no es cierto? Y necesitamos confesar y estar bien con el Señor. Recuerden que Él está abierto a que nosotros compartamos con Él nuestras necesidades. Entonces también usamos las Escrituras en oración para orar las promesas de Dios. Cuando necesitamos fuerza, por ejemplo, pedimos orar, ya según Efesios 3:16, dice, para que os dé, Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces la palabra de Dios hablará a nuestra situación, ¿ya? Entonces, hermanos, cuando dice hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, o sea, debido a que vieron sus circunstancias, observaron todo lo que estaba pasando a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, pudieron reconocer que la ira del hombre nunca operaba fuera de la esfera del control de Dios. O sea, por más enojado
que el mundo esté en contra de su Señor o del Evangelio o del mundo cristiano, hermanos, todo esto siempre, siempre está en el control de Dios mismo. Entonces, hermanos, estos enemigos de Jesús, hermanos, solo podían hacer lo que la mano de Dios les permitía. No hay otra opción. ¿Ya? Todo lo que ocurre en el mundo siempre es porque Dios Dios fija los límites, ¿no? Así que, y obviamente esto trae verdadera paz, sabiendo que todo lo que venga a mí ha pasado primero por la mano de Dios. En este caso, todo lo que podamos vivir, hermanos, tiene como un visto bueno, por así decirlo, de parte del Señor. Y Él no permitirá, hermanos, que aún los actos más malvados, los actos más detestables de los hombres resulten en un daño permanente para nosotros, ¿no? Él no va a permitir que eso pase. Entonces los versículos 29 al 30 piden, aquí ellos comienzan a pedir, hermano, mire, piden más valor, más poder y seguramente más problemas, ¿ya? Porque hacer lo que hacían los apóstoles obviamente le iba a traer muchas dificultades. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Mire como comienzan a pedirle. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, hermanos, concede a tus siervos. O sea, esta petición es consumada con la causa y la gloria de Dios. O sea, no con el confort y el avance de los discípulos. Ellos piden cosas que resulten en más en lo confrontacional y no menos. O sea, había que avanzar con la palabra del Señor y le gustara a quien le gustara, ¿no? Y tenían que predicar el Evangelio, tenían que extenderlo de alguna manera. Entonces, hermanos, mientras, ¿no es cierto?, extiendes tu mano para que se hagan sanidad. Le dicen, mientras usted hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Ellos no podían, ellos no pedían hacer milagros ellos mismos. Ellos entendían que Jesús sana por su propia mano y que lo que hace, lo hace desde el cielo, ¿no es cierto?, pero lo hace a través de su pueblo. Entonces es una trampa muchas veces anhelar, hermano, ser usado para hacer cosas milagrosas. Si a veces necesitamos solo enseñar, predicar o hablarle a alguien, ¿no es cierto?, del Cristo, y a lo mejor no ocurren tremendas cosas milagrosas, pero porque generalmente se basa, hermanos, a menudo se basa en el orgullo, que a veces nosotros queremos que todos vean cuán grandemente, ¿no es cierto?, Dios nos está usando, o cuán grande Dios me está usando a mí. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado. Debo deleitarme, sí, en el poder de Dios, ¿ya? Pero no porque Él me haya usado a mí para mostrarlo. Siempre, ¿no es cierto? Y ahí te fijas, los apóstoles le decían, tú, haga esto, haga lo otro, porque necesitamos su ayuda. Nosotros proclamaremos la palabra del Señor, ¿ya? Pero ninguno dice, úsame a mí, hazme famoso a mí, permíteme hacer milagros a mí. No, hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer, sin necesidad de sobresalir. Vemos el versículo 31, hermanos, vemos la oración, vemos cómo la oración es contestada, ¿no? Ya cuando hubieron orado, el lugar, ¿no es cierto?, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto quiero mencionarlo porque me interesa mucho aquí, ¿no? Dice, hermanos, el lugar en que ellos estaban, dice, se vino un temblor como una especie de un emblema único del placer de Dios. No sabemos el alcance del temblor y puede haber estado incluso confinado hasta la propia casa, digamos. Entonces vemos que la presencia del Espíritu Santo era tan maravillosa, y manifestada, hermanos, incluso aún en las paredes muertas, sintieron el poder del Espíritu de vida. Entonces vemos que lo material responde a lo espiritual ahí. Entonces aquellas paredes no cambiaron, ni llegó a ser aquel lugar santo donde el Espíritu de Dios siempre moraba, ¿no?
Pero de manera similar, una persona puede ser sacudida por el Espíritu Santo sin ser transformada o sin ser habitada por el Espíritu de Dios. Entonces, a veces puede ser así. Y dice, hermano, que todos estos hombres fueron llenados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Otra vez, ¿te fijas? La experiencia entonces del día del Pentecostés no fue una experiencia única, digamos, ¿no? Para Pedro esta es la tercera vez que se dice específicamente, hermanos, que él era lleno del Espíritu Santo. Entonces, la idea aquí, que somos llenos del Espíritu, solamente en la experiencia que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, es quizás errónea, aunque puede que haya una maravillosa y primer momento, ¿no? En que somos bautizados y comenzamos a hablar en otras lenguas, puede que sí, va a haber siempre una primera vez, ¿no es cierto? Pero debemos ser llenados continuamente con el Espíritu Santo y hacer nuestra inmersión ya en Él una experiencia constante. Vamos siendo llenados constantemente, ¿ya? Día a día. Es como cuando una lámpara, ¿no es cierto?, el aceite se va consumiendo, tenemos que ir echándole aceite cada día a la lámpara, ¿sí? Entonces, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermanos, quiero explicar esta palabra porque me interesa mucho, ¿no? Recibieron el denuedo que habían pedido. O sea, la palabra denuedo significa una lúcida y osada declaración. Y en el griego, ya lo habíamos dicho, que la palabra es parresia. O sea, diciéndolo todo, eso es parresia, diciéndolo todo. Y de hecho, fíjate que el diccionario Strong de esta palabra, parresia, dice que es osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra con franqueza, candor, valor, entusiasta. Lo opuesto incluso dice, mire, lo opuesto es a la cobardía, a la timidez, al temor. Y aquí denota, hermanos, un don divino que recibe la gente común y corriente, la gente ordinaria, ¿no es cierto?, no profesional, que exhibe poder y autoridad espirituales. Se refiere también a una clara presentación del Evangelio y que no es ambigua, ¿no es cierto? O sea, parresia no constituye una cualidad humana, sino es el resultado de recibir, fíjate, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que este denuedo es necesario hoy día. Necesitamos decirlo todo. Necesitamos hablar con valentía de que Cristo cambia el corazón del ser humano y que Él es el único camino a la salvación. Y con frecuencia escondemos, fíjate, deliberadamente la obra de Dios en nuestra vida, de los quienes realmente se beneficiarían, ¿no es cierto?, al escucharla. Su denuedo entonces era un regalo de Dios recibido por la oración, no era algo que intentaron crear en sí mismo. Así que ahí vamos a notar un poco la progresión ahí de los hechos que sucedieron en esta oración. Todo lo cual resultó, como dije, en un temblor sobrenatural. A partir de ese momento más poder se puso de manifiesto. Menciono algunas cosas. Primero, hubo una plenitud sobrenatural, eso quiero aclarar. Ya todos los presentes experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Una segunda cosa, una intrepidez sobrenatural. O sea, esta oración condujo a un bautismo, ¿no es cierto?, de osada valentía. ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios. Esa es la intención de ser llenados con el Espíritu Santo. No solo de ser transformados nosotros mismos, sino que también tener valentía en proclamar la palabra de Dios. Una tercera cosa, comenzó a haber una unidad sobrenatural. O sea, los participantes en la oración eran de un solo corazón y un alma, según dice el verso 32. Hubo una sumisión sobrenatural también, una productividad sobrenatural, o sea, provistos del nuevo poder, salieron dispuestos y se obtuvieron frutos para la gloria de Dios. En poco tiempo, hermanos, se convirtieron alrededor de 5,000 personas, hermanos. Y también hubo una generosidad sobrenatural. Fueron bautizados, ¿no es cierto?, en un espíritu de sacrificio y de generosidad. Comenzaron ellos a bendecir, ¿no es cierto?, a todos aquellos que que estaban teniendo la misma experiencia. Y aquí paso, hermanos, al último versículo que está en el 32 al 37.
y toda la comunidad de los que habían puesto su fe en Jesús estaban unidas de corazón y con toda el alma. Ninguno de los que la formaban pretendían que lo que tenía era para su uso personal y exclusivo, sino que lo tenían todo en común. ¿Ya? Estos versículos, hermanos, hablan mucho. Estos párrafos producen un cambio que es característico en el cristianismo. Todo se estaba moviendo en una atmósfera mucho más exaltada. Se pensaba en Dios en cada minuto, en cada momento. Se pedía el Espíritu Santo. Se citaban pasajes maravillosos del Antiguo Testamento. Pero por mucho que aquellos primeros cristianos tuvieran momentos de gran elevación, jamás, hermanos, se olvidaban de que algunos no tenían lo necesario, ¿sí? Y todos tenían que ayudar. Y la oración y el testimonio del Evangelio eran supremamente importantes, ¿ya? Pero su culminación era el amor entre los hermanos. O sea, como que lo hicieron parte de ellos en la situación que podían vivir los otros, ¿ya? Aquí notamos dos cosas de los primeros cristianos. Tenían un vivo sentido de responsabilidad, ya, de los unos con los otros, digamos. Segundo, despertaba en ellos un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían, hermanos. O sea, no compartían porque se les impusiera. No era una imposición, sino que espontáneamente, hermanos, espontáneamente salía de ellos. Una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que los obliga a compartir, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Ellos lo hacían voluntariamente del corazón. Recuerdes, hermano, que de repente la iglesia, imagínense, hay que verlo también en el contexto que ocurrió. Habían alrededor de primero 3.000 convertidos, después 2.000 más y 5.000 se encuentran, hermanos, y que querían seguir aprendiendo del Señor. Por lo tanto había que ayudarlos, había que aportar. Había gente que estaba sin trabajo allí, se estaban estableciendo por aquí, por allá. Comenzó a un crecimiento enorme. Por lo tanto había que entre todos ayudarse. Hay que ver también lo que sucedió en ese minuto, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que cómo esta unidad fue una maravillosa evidencia, obviamente, de la obra del Espíritu Santo de Dios, y entre ellos, debido a su unidad, consideraban a las personas como más importantes que las cosas, ¿ya? Y esta unidad no tiene que ver con conformidad, donde todos son exactamente iguales. No es un tema en este caso organizacional, digamos, donde todos deben ser forzados a la misma forma de pensar, a la misma denominación, digamos. De hecho, los peores de la época de la historia de la iglesia han sido cuando todos han formado parte de una gran organización. ¿Ya? Este no es el tipo de unidad. Tenían todas las cosas en común, dice. Reconocían que Dios era el dueño de todo, que todo pertenecía de Dios y a su pueblo, porque Dios había tocado sus vidas tan profundamente, hermanos, les resultaba fácil de compartir todas sus cosas. Entonces no es correcto, hermanos, ver esto como una forma temprana, ¿no?, de comunismo, digamos. El comunismo no es coinonía, digamos. El comunismo dice, lo que es tuyo es mío, lo tomaré. Pero la coinonía dice, lo que es mío es tuyo, lo compartiré. Fíjese la diferencia. Entonces aquí el griego, aquí no significa que todos vendieron sus propiedades a la vez, sino que de vez en cuando esto se hacía cuando el Señor traía necesidades a su atención, digamos. Entonces, hermanos, probablemente también hubo una razón, ¿no es cierto?, inmediata para este comportamiento significativo, de que tenían todas las cosas en común. Como dije, y lo vuelvo a repetir, que desde el Pentecostés había multitudes que habían creído, y muchos de ellos eran de tierras lejanas, sin hogares, sin trabajo permanentes, en Jerusalén, en Judea. Ya los que se quedaban en Jerusalén para aprender un poco más acerca del Señor Jesús necesitaban cierto apoyo especial de la comunidad cristiana. Entonces, algunos piensan que este comportamiento radical de posesiones entre la iglesia primitiva fue un error. Dicen que se basó en la idea equivocada de que Jesús regresaría inmediatamente y que condujo a la iglesia de Jerusalén a mucha pobreza, dice.
Así que Dios no está diciendo, bueno, deshágase de sus propiedades, venda sus autos. No, todo hay que mirarlo desde el punto de vista del contexto en que estamos viviendo. Si usted ve que hay unos familias o unos vecinos que están ahí pasando unas tremendas necesidades y usted está ahí cruzado de brazos, está bien. No corresponde. Pero si usted necesita deshacerse de algún ahorrito que tiene porque hay una persona con una necesidad enorme, hágalo. Pero en ningún caso el Señor está diciendo aquí que tienen que vender sus casas y vender sus autos. Fue una necesidad particular, una necesidad específica en ese minuto, y ellos estaban tan llenos del Señor que hicieron lo que tenían que hacer en ese minuto. Entonces vemos que este es el resultado, ¿no es cierto?, y la raíz de la actitud dice, con gran poder, dice, en el versículo 32. Muestra, ¿no es cierto?, que ponen a Dios primero, a las personas segundo y a las cosas materiales tercero. Daban testimonio de la resurrección. ¿Ya? Vemos que el tema central, en este caso, de la resurrección de Jesús, estuvo en los primeros mensajes de los cristianos. Ellos predicaban a un Cristo resucitado. Entonces, hermano, cuando hablamos de abundante gracia, era sobre todos ellos. La gracia es el favor de Dios. No se olvide que lo que es gracia. Gracia es un favor no merecido. La gracia es el favor de Dios. Es como la sonrisa de Dios desde arriba hacia nosotros. Ya el favor de Dios era evidente en todos lados. ¿Ya? Entonces, ya terminando aquí, ya los versículos 34 al 37, vemos algunos ejemplos de donaciones en la iglesia primitiva. Y aquí notamos, dice que todos los que poseían heredades o casas las vendían. Y este dar, como dije, tan radical, era absolutamente necesario para ese minuto, para satisfacer las necesidades de esta iglesia que creció tan rápidamente y tan explosivamente. Entonces hay que recordar que muchos de estos cristianos de Jerusalén vivían como refugiados, ¿no es cierto?, de afuera, después de haber respondido al Evangelio en el día de Pentecostés. Entonces dice que todos los que poseían heredades, ya la gente no esperaba a que otros dieran. Cuando surgía una necesidad, ellos se ponían y daban a la obra, en este caso a la gente que tenía necesidad. Así que, hermanos, desafortunadamente esta generosidad de los primeros cristianos pronto empezó a ser abusada. Eso usted sabe que en todos lados ocurre, empieza a ser abusada. Entonces después el apóstol Pablo enseñó acerca de quiénes debían ser ayudados y cómo debían ser apoyados. Entonces las instrucciones de Pablo era que la iglesia debía discernir quiénes son los verdaderamente necesitados. 1 Timoteo 5:3. Si uno puede trabajar para mantenerse a sí mismo, no es verdaderamente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. 2 Tesalonicenses 3:10, 1 Timoteo 5:8, 1 Tesalonicenses 4:11. Todos estos versículos hablan de que si uno puede ganarse el pan, tiene que hacerlo. Si la familia de una persona necesitada puede mantenerla, la iglesia no debía tener esa responsabilidad. O aquellos, según 1 Timoteo 5, o aquellos que son apoyados por la iglesia deben regresar al cuerpo de la iglesia apenas puedan. 1 Timoteo 5, ¿no? Entonces, es correcto que la iglesia examine la conducta moral antes de dar apoyo. Así que el apoyo de la iglesia debe ser para las necesidades más básicas del diario vivir. Entonces, hay hartos versículos ahí que hablan de cómo apoyar a la gente, porque Pablo empezó así como a dejar claras estas cosas, porque como dije, en todas partes ocurren los que se aprovechan de estas situaciones, ¿no? Y seguramente hasta el día de hoy algunos predican, ¿no es cierto?, que hay que vender las cosas para ciertas necesidades. Yo considero que no corresponde, ¿no? Ahora, si usted tiene necesidad de clamar, de orar, me refiero de bendecir a alguien y Dios le coloca ese deseo en su corazón, bueno, obedezca lo que Dios está diciendo, pero si no es así, usted vaya en su tiempo, en su momento, va a ver la oportunidad de apoyar a más de alguien. También, hermanos, para terminar, vemos aquí a José, dice a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Un hombre llamado Bernabé fue un nombre notable,
un ejemplo tremendo de ese espíritu generoso. José era conocido por ser generoso, y ya con más que las cosas materiales, era tan generoso ya con la consolación que le cambiaron el nombre, le llamaron Bernabé, después se llamó Bernabé, y Bernabé significa hijo de consolación. O sea, no solamente daba materialmente, sino que él también tenía seguramente una palabra de bendición y de aliento para cada una de las personas que se acercaban a él. Hermanos, esto ha sido el capítulo 4, espero que les sirva, espero que sea de apoyo para sus vidas, y ya estaremos entonces mañana trabajando con el capítulo 5 del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos es muy especial, es muy glorioso, digamos, es muy hermoso, así que les invito a poder seguir participando de estos estudios y de estos videos. Bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga sus vidas, hermanos.